la invitación y bueno, con mucho gusto para compartir estos momentos y pendiente de cualquier comentario o pregunta que suscite discusión. Vamos a tener una corta agenda en la cual realmente vamos a ver el paciente hipercámnico antes de ventilación mecánica, a evaluar un poco lo que es la hipercapnia, el impacto que tiene la hipercapnia y hablar algunos comentarios sobre la hipercapnia permisiva como intervención y algunas estrategias para corregir eso. Obviamente, cuando nos enfrentamos a un paciente como este, que todos entendemos que tiene una falla respiratoria, está claro que debemos hacer alguna intervención. Y lo primero es el diagnóstico. Si bien hay una larga lista de parámetros, criterios de definición, los que estamos viendo ahí, digamos que son los más aceptados. Hay unos criterios clínicos, cualquiera de nosotros en ese paciente definiría la falla respiratoria sin necesidad de parámetros paraclínicos o gases arteriales. Pero bueno, hay unos gasimétricos de oxigenación y de ventilación que en general han sido aceptados, aunque la tendencia es a considerar que el CO2 por sí solo no sea un parámetro y que debiera ir acompañado de un parámetro de pH, como veremos más adelante. Si uno toma 100 pacientes con falla respiratoria, la mayoría van a ser hipoxémicas, pero con el paso del tiempo cada vez hay una mayor frecuencia de hipercapnia como causa de falla respiratoria. Y al abordar estas dos clases de falla respiratoria, la etiología en general de la falla respiratoria hipoxémica la mayoría de las veces es por neumonía, mientras que en la falla respiratoria hipercápnica casi la mitad de los pacientes son producidos por EPOC. Entonces fíjense que enfrentarse a un paciente que llega a nuestro servicio con CO2 elevado no siempre es EPOC y hay una larga lista de patologías que puede producir esto, entre ellos las alteraciones neuromusculares, las bronquiectasias, las secuelas de enfermedades fibróticas, incluida la tuberculosis, pueden hacer parte de esto. Y debemos tener un abordaje esquemático al enfrentarnos al paciente con falla respiratoria y si es hipoxémica, definir si hay o no hipoventilación alveolar asociada para poder establecer cuál sería el tipo de manejo que vamos a evidenciar. En cuanto a la falla respiratoria hipoxémica, fisiopatológicamente, y esto nos puede ayudar cuando vayamos a hacer algunas disquisiciones más adelante, menciono que la hipoxemia puede ser provocada por las 4 causas que vemos ahí. Obviamente, casi todas debieran cursar con CO2 elevado con CO2 disminuido. Cuando uno tiene CO2 elevado ya estaría en presencia de una hipoventilación alveolar y a pesar de cualquier consideración, enfrentados a pacientes con hipoxemia, lo que nos corresponde hacer es colocarle oxígeno y al colocarle oxígeno, el paciente que no responde con oxígeno generalmente se debe tratar de un cortocircuito y como tal debiera ser manejado con presión positiva, invasiva o no invasiva. Enfrentados a ese paciente que tiene hipercapnia, no resta considerar algunas causas de hipercapnia producidas por aumento en la producción de CO2, como vemos generalmente la hipertermia maligna, la crisis tirotóxica, las convulsiones, el temblor y algunas otras patologías menos frecuentes. A ese paciente que tiene dificultad respiratoria y que tiene hipercapnia, en las próximas diapositivas traigo algunas guías, pero lo traigo por algunos comentarios puntuales que quisiera hacer sobre este escenario de la hipercapnia. Y es que como primera medida debemos considerar la ventilación no invasiva y en ese aspecto estas guías nos recomiendan que debiéramos promover los ventiladores disparados por presión o la ventilación mecánica disparada por presión y en ese caso puntual la presión soportada o la presión control son igualmente efectivas y que en general debiéramos intentar hacer ventilación mecánica con ventiladores que tengan diseño específico para no invasiva y que por tanto sean capaces de compensar las fugas. Y un punto fundamental para el éxito de la no invasiva en pacientes hipercápnicos es la interfase. La interfase adecuada de todos los tamaños y de todas las características, a pesar de que no hay mucha evidencia, la más recomendable, sobre todo en pacientes con EPOC y edema pulmonar, es la facial total. Luego, pues siguen las demás y uno debiera contar primero con un recurso humano entrenado en esto y segundo con todos los tipos y tamaños de máscara o de interfaces para lograr el mejor rendimiento de esto.
la evidencia es tan impactante, y por eso me he detenido algo en este punto. La evidencia de la utilidad de la no invasiva en hipercapnia es tan impactante que aun cuando haya contraindicaciones, si uno cuenta con un equipo de trabajo experto en ventilación no invasiva, podría hacer pruebas siempre y cuando lo haga en el escenario adecuado con un equipo de respuesta rápida. Esto es, o en una unidad de alta dependencia o en la unidad de cuidado intensivo. El monitoreo es muy simple, como vemos, básicamente los signos vitales, el oxímetro de pulso. Evidentemente debemos considerar la monitoreo intermitente del CO2 y del pH, y eventualmente ante alguna arritmia, historia de cardiopatía o frecuencia cardíaca elevada, debiéramos hacer electrocardiografía. Las guías nos resumen algo de aspectos puntuales de esto, pero creo que es mejor sucintamente definir la evidencia que nos demuestra claramente que en un paciente casi que no es poco, sino cualquier paciente que nos llega a un servicio de urgencia o a medicina crítica de entrada, lo primero que debiéramos hacer, independientemente de la etiología, es considerar la no invasiva, a menos que hubiera una contraindicación absoluta, porque los números son aplastantes desde hace más de 20 años y el número de casos necesarios a tratar para impactar es tan pequeño que incluso revisiones como esta del doctor Giovanni Landoni, en la cual ha revisado más de 36,000 artículos y llegó a la conclusión de que en medicina crítica, en ese momento, hace 5 años, había solamente 15 medicamentos, técnicas o estrategias que podían impactar en reducir mortalidad, y de ellos la no invasiva era la que más tenía número de artículos que sustentaban su utilidad. Y uno nunca le negará una aspirina a un paciente coronario agudo, pero fíjense que necesitaríamos darle aspirina a por lo menos 15 pacientes para salvar una vida, mientras que a todo paciente hipercápnico, si le hacemos no invasiva, necesitaríamos darle a 3 o a 8 para lograr un desenlace importante desde el punto de vista clínico. Y la no invasiva es tan importante en hipercapnia que inclusive en el retiro del ventilador, con todo y que hay artículos que cuestionan este escenario de la no invasiva, en el retiro del ventilador, digo, en pacientes hipercápnicos, la no invasiva sigue teniendo vigencia. Si uno quiere dividir la falla respiratoria para establecer el punto o el escenario en el cual la no invasiva tendría cabida, es obvio que en la hipercapnia la evidencia es contundente en cuanto a que pacientes hipercápnicos, especialmente con EPOC, es la primera intervención que debiéramos hacer. Y cuando vamos a retirar el ventilador, porque hubo necesidad de intubar a este paciente, en el retiro del ventilador, la no invasiva tiene impactos clínicos evidentes. En la hipoxemia, exceptuando los casos de edema pulmonar e inmunosuprimidos, la evidencia es mucho menor, pero bueno, en esos dos escenarios, y los otros ya es mucho más cuestionable. Siempre que hagamos no invasiva, debemos considerar el riesgo de fracaso, porque el riesgo de fracaso impacta en mortalidad, y por ello debemos evaluar los factores que condicionan un fracaso. Y esos factores se pueden clasificar en antes, y básicamente es el paciente aquel que esté demasiado taquipneico, más de 35, que tenga una hipoxemia extrema, menos de 150, que tenga una escala de Apache o SOFA o cualquier escala de riesgo que prediga una alta mortalidad, que tenga un grave compromiso del estado mental o que tenga una infección, debiéramos cuestionarnos la utilidad de la no invasiva. Al inicio debiéramos evaluar, como dijimos, la experiencia del grupo, la interfase, la colaboración del paciente, evitar las fugas, y en la primera hora debiéramos tomar la decisión de si se justifica seguir la no invasiva o intubar al paciente. Pero bueno, ya en el escenario de la falla respiratoria intubamos al paciente y por alguna razón se nos presenta la hipercapnia. Esto es lo que vamos a tocar de aquí en adelante. Hay unas excelentes revisiones recientes al respecto que nos van a matizar primero lo que produce la hipercapnia desde el punto de vista fisiopatológico, y esta publicación de Morales y colaboradores nos resume aspectos concretos que teníamos muy poco claros hasta hace unos 10 años en cuanto al impacto que tiene la hipercapnia en fenómenos desconocidos como aspectos celulares. Ya está claro que la hipercapnia, además de aumentarla, de impactar reduciendo la permeabilidad microvascular y alterando la formación de edema pulmonar y aumentando el contenido proteico en el lavado broncoalveolar, además de eso, digo, tiene algunos otros impactos en la membrana de las plasmática, en interactuar sobre todo con el factor nuclear kappa beta, y hay algunos
estudios clínicos que mencionan que puede mejorar o empeorar la lesión pulmonar, eso lo vamos a ver más adelante, pero está claro que la hipercapnia puede tener algún mecanismo inflamatorio inmunológico, tanto a nivel celular como a nivel humoral, como vemos aquí. Y fíjense ustedes que si uno tratara en la columna de la derecha que les traduje, si uno tratara de resumir eso, la mayoría de formas o de mecanismos por el cual la hipercapnia impacta a nivel humoral y también casi celular es a través del factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6 y el factor nuclear kappa beta. Digamos que esos son los mecanismos por los cuales la hipercapnia puede condicionar algunos mecanismos que tendrían impacto benéfico a nivel especialmente de la célula pulmonar para reducir los inconvenientes a nivel de la inflamación y de posibles infecciones. Hay evidencia contundente como la publicación de Jan de hace unos 7 años en la cual nos muestra que la hipercapnia puede reducir el estrés oxidativo, reducir la inflamación pulmonar mediado fundamentalmente por apoptosis a través de mecanismos que incluyen al factor nuclear kappa beta y a las interleuquinas 1, 6 y ocasionalmente algunos artículos dicen 8 y 10. Enfrentados a la hipercapnia y queriendo saber qué impacto tiene a nivel pulmonar, está claro, y esta es una excelente revisión del tema de hace unos 5 años, en que reduce la heterogeneidad de la relación ventilación-perfusión y por ese mismo mecanismo mejora la relación ventilación-perfusión, puede aumentar la secreción de surfactante, modula la resistencia de la vía aérea y aquí los desenlaces son muy variables si uno revisa la literatura porque hay algunos artículos viejos que dicen que puede producir broncoconstricción, aunque la mayoría de publicaciones recientes nos mencionan que puede generar broncodilatación y también no hay unanimidad en cuanto al efecto en la disfunción diafragmática. Un artículo ya relativamente viejo de más de 20 años menciona que puede favorecer la disfunción diafragmática, pero recientes publicaciones mencionan todo lo contrario y que podría tener algún efecto benéfico a nivel del diafragma. Y todos estos mecanismos sería a través de mediar la inflamación y de reducir la apoptosis y también porque puede atenuar la isquemia por reperfusión. En cuanto a las lesiones pulmonares, miren la larga lista de publicaciones que han evaluado tanto in vitro como in vivo el impacto que tiene la hipercapnia a nivel pulmonar y ese impacto ha sido evaluado tanto en cuanto a inflamación como a el posible efecto protector de infecciones respiratorias, como digo, a la mediación o modulación de lesiones inflamatorias a nivel pulmonar. Y esto también ha sido evaluado en estudios clínicos de pacientes con neumonía y sepsis. Y uno, para tratar de resumir tanta literatura, uno lo que podría, resumir, es que la hipercapnia es buena o mala dependiendo de varias variables. Uno, según el sitio, esto es generalmente cuando estamos enfrentados a un paciente hipercápnico con neumonía, en general podría ser algún beneficio. El otro condicionante es la duración de la infección. En general, cuando la infección es aguda, puede tener mejores beneficios que cuando es crónica. Y lo otro es cuando escogimos bueno el antibiótico, también puede colaborar. En general, como digo, en presencia de una neumonía, la hipercapnia leve, y después vamos a hablar de estos grados de severidad, la hipercapnia leve, tiene un efecto protector en las fases tempranas, esto en los primeros 5 días, pero después que pasa la semana es peligrosa, puede aumentar la carga bacteriana, favorece las infecciones nosocomiales y aquí tendremos que preguntarnos si en muchas de las infecciones nosocomiales que nos están presentando es porque hemos tolerado alguna hipercapnia a más largo plazo. Y lo otro es que evidentemente la hipercapnia, sobre todo en los primeros 5 días, puede mejorar la oxigenación tisular. Como ven, no es 1 ni 2 artículos, sino son publicaciones de los últimos 15 años que nos comprueban lo que acabo de mencionar y que puede resumirse de pronto en esta publicación de hace unos 9 años de Curley y colaboradores, en la cual nos mencionan que cuando nos enfrentamos a un paciente con sepsis
bacteriana temprana, el efecto neto fundamental en lesión pulmonar es que la hipercapnia reduce la lesión pulmonar. Y reduce la lesión pulmonar porque inhibe la lesión mediada por toxinas, la lesión mediada por huésped y también el efecto directo que tienen las bacterias a nivel del epitelio y el endotelio pulmonar. Entonces, con todo eso, el resumen de esto sería que una hipercapnia leve, temprana, no duradera, no prolongada, podría ser benéfica para disminuir la lesión pulmonar y disminuir la lesión pulmonar asociada a ventilador. En cuanto ya a una hipercapnia en el paciente con una neumonía que ya lleva varios días de evolución, podría ser todo lo contrario y la hipercapnia podría ser deleteria para nuestro paciente. Deleteria en cuanto aumentaría la lesión epitelial y endotelial a nivel pulmonar. En cuanto, y resumiendo esto, los efectos dañinos de la hipercapnia irían a lo que mencionaba, que fundamentalmente que puede retardar la reparación epitelial y celular y que esto está mediado por el, como dije, por el factor nuclear kappa beta porque lo reduce y la supresión de la defensa del huésped a través de los mediadores inflamatorios que había mencionado. Es obvio que además a través de impactar en la sodio-potasio ATPasa y disminuyendo su actividad, puede reducir el aclaramiento de líquidos alveolares. Y un fenómeno que ya hemos conocido es que en pacientes con SRA, la hipertensión pulmonar, y esto ha sido escrito hace más de 20 años, la vasoconstricción pulmonar, los fenómenos endoteliales y de coagulación pueden favorecer algún grado de hipertensión pulmonar y el desarrollo de cor pulmonar. Y es obvio que este cor pulmonar puede empeorarse en la presencia de acidosis e hipercapnia. Y lógicamente la presencia de cor pulmonar, lo tenemos claro ya, se asocia en presencia de pacientes con SRA con mayor mortalidad, hasta el punto que el cor pulmonar es un marcador de mal pronóstico, la falla ventricular derecha es un marcador de mortalidad y estos autores y otros más ya han reportado algunos criterios para definir el riesgo de que un paciente desarrolle cor pulmonar cuando estamos en presencia de un SRA y no tenemos probablemente la opción de hacer un ecocardiograma. Esto es que pacientes con SRA de etiología neumonía, con una presión de conducción mayor de 18, con un CO2 elevado mayor de 48, otros recomiendan mayor de 50, y con una PAFI baja menor de 150, con esos 4 criterios uno podría predecir que estamos en presencia de un paciente que tiene un SRA y que ha desarrollado un cor pulmonar. Y esa podría ser la indicación para pronar a nuestro paciente sabiendo el impacto benéfico que tiene la posición prona sobre la función del ventrículo derecho. Pero bueno, además de todo lo anterior, digo, la hipercapnia, como mencioné, tiene un impacto claro y evidente sobre el factor nuclear kappa beta y la mayoría de efectos a nivel epitelial están mediados por esta vía y como ven, hay más de 10 publicaciones que corroboran esa situación. En cuanto al impacto hemodinámico, siempre hemos oído y hemos mencionado desde hace ya mucho tiempo que el CO2 puede ser potente vasodilatador, pero hay algunos aspectos muy concretos que las publicaciones que he mencionado hasta ahora nos resumen en que cualquier incremento de el CO2 de 10 mililitros de mercurio por encima del valor normal, esto es 40, puede favorecer un aumento del gasto cardíaco en 10 a 15%. Fíjense que no es algo inocuo o banal y entonces generalmente estamos colocando inotrópicos y algunas otras medidas farmacológicas para incrementar el gasto cardíaco. De hecho, fíjense que cuando hacemos reanimación hídrica, uno de los desenlaces que perseguimos para definir si el paciente es respondedor o no es que aumenta el volumen sistólico o el gasto cardíaco en un 15%. Entonces, fíjense que una hipercapnia moderada, transitoria, podría generar un aumento del gasto cardíaco. Con esto no voy a decir que vamos a emplear la hipercapnia como medida terapéutica para mejorar el gasto cardíaco, pero sí saber que dentro de ciertos márgenes la hipercapnia puede tener algunos impactos benéficos a nivel hemodinámico. Y fíjense que, ya lo conocemos, que además de aumentar el gasto cardíaco por el efecto BOR y por mejorar la relación ventilación-perfusión,
puede mejorar la perfusión tisular, la oxigenación tisular, incluso puede mejorar el flujo sanguíneo cerebral, y esto también ha sido tasado en cuántos milímetros de mercurio de CO2 requerimos para que aumente 1 o 2 cc el flujo cerebral por gramo de tejido por minuto. Entonces, fíjense que el impacto de una hipercapnia tolerable puede ser tener algún grado de beneficio en mejorar, como digo, la oxigenación. Hay 2 publicaciones que mencionan que la hipercapnia podría tener impacto en reducir la infección del sitio operatorio y las infecciones quirúrgicas. Digo que estos 2, pero hay una reciente publicación de más de 1.200 pacientes que ya menciona que esto no es tan válido como parecería, entonces hay que tener mucho cuidado con esta información. Y algunas elegantes publicaciones, como la que mencioné hace un rato de Contreras y colaboradores, nos han esquematizado los puntos donde ese CO2 interviene para explicar todo lo que estamos mencionando en cuanto a mediar mecanismos de inflamación, de translocación, de apoptosis, y que pueden impactar en mejorar procesos como la proliferación, el crecimiento e inclusive la sobrevida celular, tanto por mecanismos celulares como por mecanismos humorales. Hay algunos otros efectos que puede tener la hipercapnia, como son a nivel de la resistencia de la vía aérea, pero en principio al final es muy pobre. Puede potenciar la vasoconstricción hipóxica y reducir el cortocircuito, mejorar la distensibilidad, y esto es un fenómeno importante porque hipercapnias entre 45 y 55 pueden asociarse con mejoría de la relación ventilación-perfusión derivada de un aumento de la distensibilidad, y esto es mediado por la colateralidad de flujo entre unidades alveolares. Obviamente desvía la curva de oxígeno hacia la derecha, mejora, como habíamos dicho, el gasto cardíaco, y el efecto sobre el diafragma es muy pobre, como habíamos dicho. Cuando nos enfrentamos a un paciente con hipercapnia, yo pensaría que debo preguntarme si esa hipercapnia la he producido yo o la está produciendo el paciente. Y la ventilación mecánica, como la ejercemos en los últimos 20 años, nos está llevando a que con mucha frecuencia el causante de esa hipercapnia somos nosotros. Y la evidencia nos recomendaría que debemos seguir haciendo, debemos seguir produciendo esa hipercapnia, porque, como vemos en esta publicación de hace más de 25 años, el reducir la presión pico, esto es a través de bajos volúmenes y a través de reducir la ventilación alveolar, reduce la mortalidad a 10 años. Y bueno, claro, las publicaciones como la de Amato y el estudio ARMA han mostrado claramente que la ventilación protectora, esto es bajos volúmenes, baja presión meseta, se asocia con reducción de mortalidad. Algunos autores han planteado que esa reducción de mortalidad derivada de esto podría ser explicada por el PIB aumentado que usamos o por la hipercapnia que produjo la intervención de bajar el volumen corriente. La primera opción o la primera hipótesis de que el PIB alto pudo haber reducido la mortalidad fue descartada totalmente por los resultados de los estudios Alveoli, Love, etcétera, y Extreme. Entonces, por ahí no es, pero quedaría planteada la posibilidad de que el efecto benéfico en reducir mortalidad de las publicaciones como la de Amato y del estudio ARMA podría ser o porque bajé por los volúmenes o porque eso subió ligeramente el CO2. Como ustedes ven, está claramente la diferencia en el CO2 que manejaron los pacientes de un grupo con el del otro grupo en las primeras 36 horas inclusive. Entonces, y aquí está refrendado el hecho, fíjense que en la medida en que se produjo más acidosis, hubo algún grado de protección. Obviamente hay que tener mucho cuidado con esto porque tampoco vamos a producir acidosis como intervención terapéutica, pero tener en cuenta que la mayoría de publicaciones de ventilación protectora se asociaron con algún grado de hipercapnia. Inclusive algunos autores mencionaron que la hipercapnia o la no producción de hipercapnia podría haber sido la explicación de por qué unos estudios de ventilación protectora no demostraron beneficio y otros sí.
Y la otra variable que habría que considerar es si usaron bicarbonato o no para corregir el grado de acidosis. Está claro, en un análisis post-hoc de 3 publicaciones, que mantener una PCO2 mayor de 50 podría impactar en mortalidad y producción de falla orgánica múltiple. Y que en general los estudios de Andrés Esteban y colaboradores entre 1998, 2004 y 2010, lo que han demostrado es que el nivel de CO2 que estamos manejando ha ido aumentando progresivamente en estos años. Y ha ido aumentando porque hemos reducido el volumen corriente de nuestros pacientes y no estamos usando las frecuencias respiratorias altas que empleamos entre el 2000 y probablemente el 2006 o 2005. Un análisis retrospectivo, que más adelante voy a mencionar algo de eso, de un número importante de pacientes mostró que cuando manejábamos pH por debajo de 7.35 y CO2 por encima de 65, o sea, una acidemia respiratoria importante, en el primer día de ventilación mecánica, esto se asociaba con una mayor mortalidad y esto era claramente significativo desde el punto de vista estadístico. Obviamente, cuando manejamos volúmenes bajos, una intervención que tratamos de hacer es colocar PIP para evitar el fenómeno del cizallamiento o de atelectrauma que se puede producir. Y obviamente este PIP puede generar sobredistensión. Ustedes ya han evaluado los estudios del doctor Chumelo y colaboradores, en que muy elegantemente nos mostró que lamentablemente la mayoría del PIP que empleamos para tratar de reclutar se va a zonas que ya están abiertas y lo que va es a sobredistender, lamentablemente. Y esto podría explicar el por qué estudios recientes como el ART han mostrado que el reclutamiento alveolar pues no tiene buen impacto benéfico y por el contrario podría ser peligroso en nuestros pacientes. Obviamente que además esta medida podría aumentar aún más la hipercapnia. Entonces, enfrentados a ese paciente con hipercapnia y sabiendo las cosas riesgosas que puede tener esa hipercapnia, cómo hacer o qué hacer para eso. Una cosa podría ser el monitoreo más adecuado. Y ese monitoreo más adecuado podría ser el catéter esofágico, que ha sido implementado en publicaciones como la que ven aquí, en la cual sugirieron que, estos son un reporte de casos, sugirieron, pero es muy bien descrito y emblemáticamente puesto en figuras, digo que el monitoreo con presión esofágica en estos pocos pacientes mostró que claramente les permitía a los intensivistas darse cuenta que las presiones altas que estaban teniendo en ese paciente con SRA probablemente se estaban gastando en abrir la pared del tórax y no en abrir el pulmón, y que era menester incrementar aún más los volúmenes o el PIP para poder hacer la apertura de la vía aérea. Entonces, esa podría ser una utilidad adicional de la presión esofágica en el contexto de un paciente con hipercapnia con SRA. Teniendo en mente que desde los estudios de Talmor y colaboradores no hemos encontrado una publicación que demuestre claramente que el monitoreo esofágico vaya a impactar en desenlaces clínicos importantes y no en desenlaces secundarios. Traigo esta publicación que también es un breve reporte de caso en el cual a un paciente se le ventiló, y probablemente a mí no se me hubiera ocurrido, como indicación de APRB, la hipercapnia. Pero estos autores, teniendo un paciente que estaba deteriorado, que tenía una importante retención de CO2, lo colocaron en APRB. Sabemos claramente que el APRB en el tiempo bajo podríamos generar alguna estrategia ventilatoria que podría reducir el CO2, pero miren el impacto en reducción de CO2 que tuvo en este paciente con algún beneficio tangencial en la oxigenación adicionalmente, y obviamente el pH fue muy diferente. Claramente de pronto a uno le cuestionaría el hecho de que el comparador del APRB en este caso fue el SIMB, que bueno, ya ustedes saben los cuestionamientos tan grandes que tiene esta estrategia. Cuando uno comienza a bajar volúmenes corrientes en un paciente con SRA y va por 6 y va por 5 y la presión meseta sigue elevada y la presión de conducción sigue elevada y uno llega a 5 cc y a 4 cc, en este punto comenzaríamos de ahí en adelante a bajar hablando de ventilación ultraprotectora.
Y obviamente cuando llegamos a 3 cc o a menos de 4 cc por kilo, está claro que lo que vamos a tener es retención de CO2, como ustedes observan aquí, y lo que parecería que vendría de ahí en adelante, y era lo que recomendaban la mayoría de guías, es que nos tocaría no tolerar esa hipercapnia y colocar en paciente en remoción extracorpórea de CO2. Esa es una intervención que, como en esta publicación de Terraña y colaboradores, mostró que la remoción extracorpórea de CO2 reducía a valores normales los niveles de CO2. Pero les traigo esta publicación del año pasado, en la cual ellos, haciendo ventilación ultraprotectora, demostraron que con un elegante protocolo que lo manejaban las terapistas respiratorias, lograban hacer ventilación ultraprotectora sin tener que hacer circulación extracorpórea en pacientes con SRA moderado y severo. Y el protocolo, lo muestro ahí, el resumen de él, es un protocolo que uno podría considerar en el abordaje de pacientes con como digo, con SRA moderado o severo, manejar la ventilación ultraprotectora y con un juicioso esquema de manejo de las presiones mesetas y el seguimiento de la presión arterial de oxígeno, podríamos evitar la necesidad de la circulación extracorpórea en algunos pacientes. Pero bueno, la otra opción que nos queda en este paciente con hipercapnia sería considerar la remoción extracorpórea de CO2. Ustedes ya han visto algunas publicaciones sobre el ECMO. En este caso, la evidencia es mucho más controvertible. Lo que sí está claro es que los equipos en los últimos 5 años han mejorado notoriamente, impactando menos en la hemodinámica del paciente, facilitando la remoción, pero todavía, como digo, no hay suficiente evidencia. Protocolos como el HIPERLAC no han mostrado todavía ese impacto que uno esperaría. Y enfrentados entonces al paciente con hipercapnia severa, en pacientes ventilados, uno podría comenzar a pensar que si ya decidí que tengo un SRA y que voy a hacer ventilación protectora, pensaría que debiera tolerar la hipercapnia y aceptar la hipercapnia permisiva. Antes de hablar de hipercapnia permisiva, quiero mostrarles estas dos publicaciones, que son 2 series grandes, un número importante de pacientes del grupo Ventila, en el cual hay bastantes pacientes de Colombia y de Sudamérica, y fíjense, como digo, es un número importante de pacientes, y fíjense que el impacto en mortalidad nos obliga a considerar la hipercapnia como una variable de cuidado. Ahora, ya les llamo la atención en que la mortalidad de ambos grupos sería. Fíjense que los pacientes que no tenían hipercapnia, 49% de mortalidad, contra los que tenían hipercapnia, 62%. Eso fue una diferencia significativa, pero les llamo la atención es a que el grupo de manejo convencional, digamos así, con el cual se comparó la hipercapnia permisiva, también tuvo una mortalidad del 50%, lo cual es bastante serio. Entonces, claramente, en este análisis multivariado de esa misma publicación, lo que nos muestra es que está muy relacionado la hipercapnia con mortalidad. Tiene un impacto en mortalidad, y si yo pudiera establecer los riesgos de mortalidad en cuidado intensivo, está claro que la hipocapnia es mala. Hay que tenerlo en cuenta y lo sabemos a nivel cerebral. La perfusión cerebral se ve muy comprometida cuando bajamos de 32 milímetros de mercurio SO2, pero fíjense ustedes que la hipercapnia genera mayor impacto en mortalidad que la misma hipocapnia. Eso debemos aceptarlo, y esta publicación de hace unos años con un número importante de pacientes nos muestra la misma situación. En análisis multivariado está claro que la hipercapnia se asocia con una importante mortalidad, y en la medida en que toleramos o aceptamos presiones de CO2 mayores de 65, 70 y 80, va a incrementarse la mortalidad. Obviamente debemos tener un monitoreo juicioso de esto, y esto va de la mano con el carnógrafo y con una medición de gases arteriales, y con el conocimiento de que si yo quiero manipular un paciente que tiene CO2 elevado, debo saber que lo poco que me queda es manipular la ventilación alveolar. Esa sería la estrategia fundamental, sabiendo obviamente que la ventilación alveolar es frecuencia y volumen. Y probablemente el escenario más dantesco en un paciente con hipercapnia es el paciente asmático. Ese paciente que tiene
una severa obstrucción de la vía aérea, que tiene una presión pico elevada, una presión meseta elevada, que está frecuentemente planteándose la alarma de presiones altas en la vía aérea, que los volúmenes no logramos los volúmenes, y entonces uno tendría que preguntarse en ese paciente con un broncoespasmo severo, una hiperreactividad bronquial o con una crisis asmática severa en ventilación mecánica, cuál sería el parámetro ventilatorio que lograría un mayor impacto en reducir el tiempo expiratorio, que es lo que queremos para desatrapar a ese paciente. Y está claro, esa respuesta es evidente, que lo que nos toca es reducir la frecuencia. Y esa respuesta tiene un peso de evidencia de más de 20 años. Tuxen y Lane, de una manera elegante, de pronto muy agresiva y utópica para realizar en la actualidad, de una manera muy elegante, digo, demostraron que si yo tengo unos parámetros ventilatorios, y miren los parámetros que manejaban, y yo impacto o trato de impactar en aumentar el tiempo expiratorio mediante un aumento del flujo inspiratorio, tiene sentido común que aumentar el flujo inspiratorio reduce el tiempo inspiratorio y aumenta el tiempo expiratorio. Pero fíjense que a pesar de que la relación de 1.5 pasó a 1.11, el tiempo expiratorio apenas aumentó en 0.5 segundos. Mientras que en el segundo escenario, solo con reducir la frecuencia respiratoria de 10 a 6, dejando el mismo flujo, la relación aumentó ligeramente, no tanto como acá, pero el tiempo expiratorio aumentó a 9 segundos. Entonces, eso está claro que la intervención fundamental es reducir la frecuencia. Obviamente, si yo reduzco la frecuencia, voy a tener hipercambio. Entonces, Dalior y Perret, hace ya también muchos años, plantearon la hipercapnia permisiva o la hipoventilación controlada en pacientes, sobre todo pacientes asmáticos, y ellos reportaron una mortalidad de 0. Mortalidad de 0 con hipercapnia en esos pacientes, un número importante de pacientes. Eso después fue matizado con publicaciones que mostraron que la hipercapnia permisiva tenía serios desenlaces, serios eventos adversos que impactaban en aumentar la morbimortalidad del paciente, y por eso la hipercapnia permisiva ha sido cuestionada en los últimos 15 años. Y protocolos de uso de bicarbonato también han sido cuestionados en el sentido en que los estudios iniciales de Dariol y Perret planteaban que usar bicarbonato únicamente cuando el CO2 subiera de 80. Eso ya ha sido rebatido, sobre todo con las publicaciones que les he mostrado, que CO2 por encima de 65 se asocian con gran mortalidad. Y cuando nos enfrentamos, como dije, a ese escenario tan dantesco del paciente con crisis asmática, lo que tendríamos que aceptar es que le voy a bajar la frecuencia respiratoria, pero para tratar de tener un tiempo expiratorio de 4 segundos y tratar de reducir el autopip a menos de 10, y que con esas dos medidas voy a impactar probablemente en reducir la meseta, reducir la presión de conducción, reducir la presión pico, lograr una mejor interacción paciente-ventilador sin tanta hipercapnia. Obviamente en un paciente de este tipo uno lo que quisiera medir es la hiperinflación dinámica, y la medida ideal de hiperinflación dinámica es la determinación de ese volumen, del volumen de gas atrapado, porque el autopip no es la mejor determinación, porque como ustedes ven, el autopip al final puede estarme evaluando solamente una parte de la vía aérea o de la unidad alveolo capilar y no las otras. Entonces no sería la mejor estrategia. Y esta estrategia, que es medir el volumen total exhalado, pues no es una maniobra fácil de hacer y obliga a tener el paciente relajado para poder hacer la determinación. Afortunadamente, publicaciones recientes ya nos han dicho que esa medición o ese volumen tiene una relación muy cercana a lo adecuado con la presión meseta y con la presión de conducción, y por tanto yo debiera tratar de hacer seguimiento de estos pacientes con hipercapnia con estas medidas de presión de la vía aérea, con estas medidas de mecánica ventilatoria. Obviamente, otra estrategia para manejar a este paciente con atrapamiento de aire que va a cursar con severa hipercapnia es generar algún PIB extrínseco para que ese PIB extrínseco se convierta en una cascada que permita desatrapar al paciente. Y además de que se convierta en una especie de stent para impedir el colapso dinámico de la vía aérea. Por esos dos mecanismos, el PIB extrínseco podría mejorar a nuestro paciente. Como colofón,
enfrentados a un paciente con hipercapnia, lo que yo tendría que decirle es que como no puedo aumentar el volumen corriente porque debo hacer ventilación protectora, a menos que logre hacer mediciones de presión esofágica, digo que lo que me tocaría es aumentar la frecuencia respiratoria. Pero si voy a aumentar la frecuencia respiratoria por encima de 20, debo hacer un adecuado monitoreo de la hiperinflación dinámica midiendo la autopip, y que hoy podemos tener claro que hipercapnias por debajo de 65 podrían ser benéficas, sobre todo si son transitorias de menos de 3 o 4 días, y que acidosis hipercámnica que generen pH por debajo de 7.25 no carecen de riesgo y habría que evaluar riesgo-beneficio, pero en este punto de corte de 7.25 podríamos vernos obligados a intervenir para subir ese pH. La hipercapnia, obviamente, como dije, puede ser benéfica en inflamación, incluso en evitar la progresión a SDRA o en disminuir la lesión pulmonar asociada a ventilador, y que si nosotros limitamos la severidad de la hipercapnia y la duración de la hipercapnia, podemos minimizar los riesgos y convertir la hipercapnia en de un problema a una posible solución de nuestro paciente clínico. Hasta aquí termino y